Cambiamos radicalmente de tema. Estamos con Proceso Pérez Molina. Hablamos acerca de cómo la Corte de Constitucionalidad ha rechazado en definitiva el amparo que ha presentado la abogada Karen Marie Fischer Pivaral a favor del presidente de la República, que dejaba pues en suspenso el proceso de antejuicio. Proceso Pérez Molina, nuestro hashtag de la noche. La Corte de Constitucionalidad reactivó el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, luego que con 3 votos a favor y 2 en contra revocara el amparo que interpuso la abogada Karen Fischer y que tenía en suspenso provisional el proceso. El secretario de la CC, Martín Guzmán, explica que no es aconsejable que se resuelva a favor del amparo. A juicio de esta Corte, las circunstancias no hacen aconsejable mantener la protección temporal concedida. Revoca el amparo provisional otorgado en el auto de 18 de junio del presente año. Lo anterior en ejercicio de la facultad que concede el artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con esta resolución de la máxima corte del país, la comisión pesquisidora en el Congreso de la República debe continuar con su trámite normal de analizar el antejuicio contra Pérez Molina. Así es, en lo que corresponde a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, dado que no hay amparo provisional otorgado en ese sentido, no hay obstáculo para que las diligencias de antejuicio que ya están en poder del Congreso de la República prosigan. Los magistrados que votaron a favor son Gloria Porras, Mauro Chacón y Ricardo Sandoval, quien sustituyó al magistrado Juan Carlos Medina. Los que se opusieron fueron Roberto Molina Barreto y Héctor Pérez Aguilera. Estamos esta noche con Proceso Pérez Molina. Tenemos muchos mensajes ya con esa etiqueta y los vamos a leer. Nos dice Byron: mucha vuelta, mucha charla, para nada de resultados y el tiempo avanza, ni reforma ni nada. Roberto: Proceso Pérez Molina, el Congreso hará lo que sea para distraernos de las reformas y reelegirse a como de lugar. Pablo: el Congreso debe asumir con seriedad el antejuicio contra Pérez Molina, es absurda tanta politización. Siendo militar, no tenga amor a su patria y qué vergüenza para el ejército. Patricia: ya no queremos más presión por parte del Congreso con tal de hacernos olvidar la reforma. Susana: el presidente ni se va ni hace cambios, él sigue igual, se ve alejado de la realidad. Ya todo está arreglado, con juicio o sin juicio, siempre los pobres pagamos los platos rotos. El doctor Hernández: rechazados los amparos, la comisión pesquisidora del Congreso debe hacer su trabajo. Entrampado: no tardará en salir otro defensor del presidente disfrazado defensor de los derechos del ciudadano. Y nos dicen: ya todo está arreglado, a eso solo debe de atrasar el proceso, todo está hecho. Lo escucho, licenciado Chicola. Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la suspensión provisional del antejuicio le iba a dar 2 semanas de oxígeno a Otto Pérez? Le dio 2 semanas justas de oxígeno. Pero en esas 2 semanas pasaron una serie de cosas que es un poco la teoría del dominó de las espadas de Damocles. Porque hoy, ¿quién sostiene la espada de Damocles sobre la cabeza de Pérez Molina? El Congreso de la República, dígase el partido líder. En una correlación de fuerzas distinta que hace que cuando Casi se planteó igual, el tema ¿verdad? del antejuicio con Roxana Valdetti, porque no habían caído los es que diputados que están cayendo eso es lo ahorita. que cambió. Ese es el Eso elemento. es lo que cambió. Hoy la espada de Damocles sobre la cabeza de Pérez Molina la tiene el líder en sus manos. Pero sobre el líder hay una espada de Damocles que la sostiene el Ministerio Público de CICIG y que le dio un primer toquecito con el tema del antejuicio de Baudilio Iches. Y en general a todo el Congreso de la República le dieron un segundo toquecito con el tema de Pedro Moadi. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ministerio Público de CICIG sostiene la espada de Damocles sobre el Congreso y le dicen: va pues, opera el antejuicio. A ver si se atreve a pararlo. Ajá. Porque usted sabe que vienen más casos. Y esos casos, otra vez, les ha puesto una tacita de café. Debemos una, ya debemos una. A que en la siguiente semana van a salir más casos de diputados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy el Congreso de la República está con esa presión de decir: ¿a qué horas me cae a mí? Y al mismo tiempo el Congreso está conociendo el caso sobre el presidente. Entonces, ahorita es menos factible que el Congreso asuma el costo político de defender al presidente que lo era hace 2 semanas. Totalmente. Eso es un poco cómo... Es más, yo creo que mañana en instancia de bloque se va a el llamar nuevo presidente y que siga. Probablemente 120 de los 158 diputados no duermen. Esa es la realidad.
Entonces, hoy básicamente los diputados están diciendo, no, yo no me meto a defenderlo porque... el azar. Ajá. Entonces, pero al mismo tiempo, digamos que es una situación interesante porque no hay una salida jurídicamente establecida, y es, al haberse retirado Hichos por el tema de su antejuicio, se genera un vacío en la presidencia de la Comisión Pesquisidora. Es que hasta esas son las cosas que le digo, pero que ni el cronista del cartel de los sapos hubiera pensado en un guión como lo que ha pasado en Guatemala en los últimos 2 meses. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿qué ocurre cuando se da el caso de que un pesquisidor renuncia, se ausenta o como Hichos pide permiso? ¿Se tiene que integrar de nuevo la pesquisidora o solo hay que sortear a uno? Primera pregunta. Segunda pregunta, si efectivamente solo hay que sortear a uno, ¿sorteamos por el presidente o corremos a todos y el último o el quinto en la lista es al que sorteamos? Esas son las pequeñas cositas que mañana tendrá que decidir la Comisión Permanente del Congreso y que seguramente el día viernes, me atrevería a pensarlo, van a convocar a sesión extraordinaria para proceder justamente con ese sorteo. Entonces estamos hablando que la siguiente semana, que probablemente va a encajar con más casos, probablemente con el informe de financiamiento de los partidos políticos, el Congreso o la Comisión Pesquisidora va a estar operando. Entonces, por eso les digo, aquí el fuego, lo que pasa es que a diferencia de Valdetti, a Otto Pérez lo están cocinando a fuego lento. A Valdetti le pusieron el fuego hasta arriba, pero de que el calor le va a llegar a Otto Pérez, tranquilos, porque ahí va. Vámonos, estamos con Proceso Pérez Molina como nuestro segundo hashtag de la noche. Nos vamos porque Francisco Castillo nos dice: qué lujo de comentario su representación de las espadas para explicar lo del Congreso, el presidente, etcétera. Eric nos plantea, lo importante es que reactiven lo más pronto posible la pesquisidora, y de nuevo Chicola tenía razón. Nos dice Alicia: aquí los magistrados están comprados con los partidos políticos. Vinicio: qué raro que nadie sospeche que hay un interés político detrás de todo esto por parte de una reelección. Edgar: también hay que modificar la ley de amparo cuando la intención no sea la defensa de un derecho, sino atrasar el proceso. Ludwig: el problema ahora es quién va a presidir la Comisión Pesquisidora en el proceso Pérez Molina. ¿Qué tan de fiar son? Esa es una pregunta difícil de contestar. Rick Castillo, tenemos 7 minutos, vamos. Bueno, aquí el primer elemento que hay que plantear es replantear y sostener es: Otto Pérez Molina sigue ya siendo irrelevante para la coyuntura política del país. Lo reafirmamos. Pero fíjese que no, Lick, porque seguimos pensando en Pérez Molina. Bueno, pero ya no define nada. Ya prácticamente para lo que sirve es para distraer la atención y para darle al Congreso de la República justificaciones reales para no entrarle a temas de fondo como las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y otros temas que están por llegar al Congreso de la República. Yo quisiera rápidamente plantear 3 escenarios. El escenario ideal, el escenario de cuento de hadas para Otto Pérez Molina, es de la mano de la embajada y de la mano de la bancada líder, como ya lo refería Philip, terminar su periodo el 14 de enero del 2016, inmediatamente buscar tomar posesión como diputado del Parlacén y automáticamente ganar inmunidad e impunidad. Digamos, ese es el escenario ideal para Otto Pérez Molina. Luego me parece que viene un escenario no tan atractivo, que sería el escenario de la penitencia. Y esto pasa por tener que enfrentar el proceso de antejuicio, responderle a la pesquisidora, aunque sea por escrito, no necesariamente llegar al Congreso de la República, porque, como también ya referimos en otro programa, va a ser muy doloroso para el presidente llegar a un espacio en donde no llegó ni siquiera para las sesiones solemnes de conmemoración del aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala, y tener que llegar para contestar preguntas de una comisión pesquisidora sería rebajar profundamente su ego y su dignidad, entre comillas. El tercer escenario, y en este escenario obviamente el solo hecho de enfrentar a la pesquisidora ya tiene desgastes, aunque eso le permitiría salir airoso en una correlación de fuerzas que por lo menos no lo llevara a levantarle el antejuicio. Y el tercero, que es el más importante, que es el escenario de la dignidad. Señor presidente, renuncie. Eso le permite iniciar un proceso de extinción de dominio, ser investigado y eventualmente recuperar todo eso que ha sido defraudado por estructuras que, aunque de pronto no respondían directamente a sus órdenes, en alguna medida usted estaba vinculado. Vámonos ahora con Proceso Pérez Molina, con nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos muchos mensajes. Nos dice Fernando: ¿qué parte de renuncia ya no entenderá? Walter nos dice: el Congreso ya hizo su
pedido de Nervesa, de Azepam y whisky para poder dormir. Doris nos dice, ¿hasta dónde no se le puede quitar la inmunidad? Porque es inherente al cargo, pero Chicola nos tendría que decir, ¿hasta dónde no se le puede quitar la inmunidad? Porque es inherente al cargo. Sí, es que no pero es una inmunidad, político. Es un proceso. Antejuicio. Exacto, el término es antejuicio. Si usted sigue el procedimiento adecuado, usted le ha quitado ese derecho y tendrá que enfrentar a las autoridades como un ciudadano común y corriente. María José López nos dice, los diputados solo se manejan por dinero, no son legales. Creo que a lo que se refería nuestra amiga tuitera es que él no puede renunciar al cargo. ¿Sí? O sea, él no puede renunciar al derecho. Al derecho eso sí no puede. No puede, pero que se le puede quitar, eso sí. Es parte. Eso sí. Nos dice paciencia, paciencia, que se va a quemar a fuego lento. Nos dice, era lo decente de hacer, lo correcto. Ojalá que se investigue a los juristas que actuaron de forma política y no jurídica. Walter, el Congreso. Oiga, se me fue Walter César. Los juegos de la política es lo que nos plantean. Chicola, vamos. Sí, es que, vean, como ya lo hemos discutido, el antejuicio es una protección para que no se inicie una causa penal en contra del funcionario. Es una corrección una causa penal espuria. Una causa penal espuria. Básicamente lo que evita es que por razones políticas se le esté presentando denuncias penales espurias y que se le inicie causas penales espurias a un funcionario. Sí se le puede investigar, es una corrección que tenía que ser una interpretación que les di hace 2 semanas. Sí se puede investigar a un funcionario que goza de derecho de antejuicio. Lo que no se puede hacer es iniciar la causa penal. Previo a iniciar la causa penal tiene que haber una calificación anterior de que la denuncia es legítima, no tiene una razón política, y eso es lo que el Congreso tiene que evaluar en el caso de Otto Pérez, lo que la Corte Suprema de Justicia tiene que evaluar en el caso de varios diputados contra quienes se les ha presentado el antejuicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy se genera entonces el escenario en el que el Congreso probablemente por presión se va a ver orillado a levantarle el antejuicio a Otto Pérez, que lo hace con 105 votos. Entonces básicamente es un presidente que está desnudo judicialmente hablando. Justamente en el timing que se dé, es cuando formalmente el Ministerio Público ya tiene que presentar la acusación en contra de la estructura de la línea, y ya en esos días probablemente se va a estar en la temporalidad de ordenar si se inicia, si se abre a juicio o no. Probablemente para esos días ya sabremos si Francisco Ortiz, alias Teniente Jerez, se declaró colaborador eficaz o no del Ministerio Público. Es que eso es lo que debe tener a Otto Pérez sin consueño, y se lo puedo apostar. Más lo que Jerez pueda aportar a la investigación y sin antejuicio, eso sí, probablemente eso sí lo invita a que genere de Azepam. Y un último elemento. ¿Qué tal si en el marco de esa temporalidad que estamos hablando de aquí a un mes, mes y medio, resulta que se termina de armar el caso contra Valdetti y le caen al ex vicepresidente? Todo completo. Vámonos con Proceso Efecto Pérez dominó. Molina. Proceso Pérez Molina, le doy un último turno a Lic Castillo. César Rodríguez, si deberían de preocuparse más por las reformas de las elecciones, es más importante, dice César. Fernando, no estoy a favor de la CC, pero 100 puntos por rechazar ese amparo a Karen Fischer y el suyo. Caso Bono, el próximo elegido de la comisión pesquisidora, será el próximo en caer. Cuenta la leyenda, es lo que nos dice Caso Bueno. Y Castillo. El elemento determinante en todo esto es que sí, que siga el debido proceso, pero el triunfo político que representa el poder utilizar todos los mecanismos de pesos y contrapesos y controles en el Estado fortalece la República, fortalece el sistema democrático y el sistema de derecho. Obviamente lo que viene a continuación es un proceso que nos va a desviar la atención de lo que realmente nos debiera estar importando de cara a las elecciones generales. Se está por cerrar la inscripción de candidaturas, nos lo recordaba una pues colega muy querida de este espacio. Igualmente está por terminar el proceso de la posibilidad de hacer reformas a la ley electoral, y eso nos debería de tener mucho más preocupados, más que un presidente que en este momento ya solamente sirve como cortina de humo. Hasta aquí llegamos, momento de presentarle el resumen de noticias.